Con el don de charlar desde la ciudad de verdad, talento prestado de Dios, soy Patricio Phillips y están mirando un paso sobre la línea. Y gracias por acompañarme. Angie, ¿cómo estás hoy? Muy bien, buenos días. En un momento vamos a ir con Padre Peter Jackson. Actualmente se encuentra en Colombia haciendo obras misionarias, pero vive en Miami, Florida, donde tiene una parroquia y he hecho 2 entrevistas antes con él y va a unir con nosotros para hablar del tema del matrimonio. Es un tema bastante relevante hoy, aunque en la prensa hay muchos mensajes en contra de la familia y al mismo tiempo nuestros jóvenes enfrentan una sobresexualización de la cultura. Hay mucha confusión sobre este asunto y me gustaría tener una perspectiva espiritual. Angie, ¿piensas que la familia que recen juntos, queden juntos? Sí, yo pienso que debe haber un equilibrio espiritual, porque si uno cree y el otro no, siempre va a haber como una guerra, un choque. Los rusos tienen un dicho que dice si una persona de fe casan con una persona que no cree en Dios o una persona que no interesa la cosa espiritual, es como estar casado con un tigre. Okay. Yo nunca he sido casado, toda mi vida soltero. ¿Y tú? Sí, pues 24 años y aún estoy soltero. En mi caso 44 y mucha gente aquí en Latinoamérica cuando digo que nunca me casé, que no tengo hijos, me preguntan si tengo un carácter muy fuerte o una personalidad incompatible con el matrimonio. Y creo que no entienden la realidad porque cuando era joven viajaba mucho y en esta época yo he encontrado la idea que si un hombre, por ejemplo, es virgen, la gente a veces piensa que no es 100% heterosexual. Y esto es una de las teorías que han traído en los últimos años para reemplazar la familia. Angie, desde tu perspectiva femenina, ¿qué tiene que hacer una pareja para tener un matrimonio exitoso? Una pareja, un matrimonio exitoso, mucha paciencia. Paciencia. Comunicación, muy importante. Y Angie, ¿qué calidades buscas en un hombre? Bueno, que sea optimista, que sea cariñoso, entregado a su familia, proyectado a grandes cosas, que siempre haya un cambio, que no se quede ahí como estancado en el... Esas son las cosas principales. Forma de sentir, mi forma de reír, hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy. Vale, Angie, muchas gracias por tu apoyo. Ahora, sin demora, presentamos Padre Peter Jackson. Buenos días, Padre Peter. Buenos días, Patricio. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Usted se encuentra actualmente en Colombia Sí, estamos en Colombia. haciendo obra misionaria? Sí, estamos tratando de fundar una misión aquí, en la Oh. costa atlántica. ¿Bajo qué jurisdicción? Bajo los rusos. Oh, qué chévere. Yo pertenezco a una parroquia en Guayaquil, Ecuador, bajo los serbios. Bajo los serbios, ajá. Muy bien. Tenemos un sacerdote monje de Serbia. Hoy día vamos a hablar sobre el matrimonio. Ujú. ¿Y cómo es el matrimonio según la ortodoxia? Bueno, para hablar de las diferencias entre la manera ortodoxa de entender el matrimonio y las demás confesiones cristianas,
Para la ortodoxia, todo se enfoca en el objetivo de la deificación. Entonces, todos los sacramentos, incluso el matrimonio tienen el objetivo de alcanzar la deificación. Para entender eso, hay que entender qué es la deificación. Y en 5 palabras, la deificación es la idea de que, el principio de que, según los padres de la iglesia, Dios se hizo hombre para que el hombre se haga divino. Es decir, que Jesucristo, que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para que el hombre asuma las características de Dios, asuman la personalidad de Dios, digamos. Eso es la deificación. Convertirse en asumir la naturaleza divina, tal como dice San Pedro, el segundo de San Pedro. Somos partícipes de la naturaleza divina. Entonces, todo el objetivo de la fe ortodoxa, todo el objetivo del cristianismo, incluyendo todos los sacramentos, incluso el matrimonio, tiene su objetivo la deificación. Entonces, cuando uno pregunta, ¿con quién debo casarme, padre? La respuesta siempre es que hay que buscar una pareja que le ayudará a alcanzar la deificación, ¿sí? De unirse con Dios y asumir la personalidad de Dios. ¿Y cómo es la virginidad según la ortodoxia? ¿Cómo es que? La virginidad. Virginity. La virginidad. Bueno, la virginidad se considera una virtud, pero los padres siempre insisten en que son 2 senderos hacia el reino de Dios. La virginidad y el matrimonio. ¿Sí? Y los 2 sirven. Los 2 senderos sirven para alcanzar a Dios. O sea, uno no tiene que ser célibe para ser cristiano, pero siempre ha existido la institución del monacato para los que quieren buscar el reino de Dios en el celibato. Pero, tal como dice el apóstol Pablo, ¿sí? En el Nuevo Testamento, él dice que es bueno casarse, pero es mejor no casarse, ¿sí? Y la iglesia siempre ha seguido esa línea. Y el matrimonio es un sacramento y hay muchos sacramentos que la familia va a participar, pero ¿qué significa para vivir sacramento? Vivir una vida sacramental. Así es. Sí, bueno, un cristiano, sobre todo un cristiano ortodoxo, debe participar con frecuencia en los sacramentos de la Eucaristía, la Santa Comunión, y también en la confesión. Y en nuestra tradición rusa se pone mucho énfasis en la confesión como una preparación para recibir la Santa Comunión. Entonces, si uno participa regularmente en la confesión y la comunión, va a crecer espiritualmente. Y ¿por qué en griego, en el Testimonio Nuevo, los sacramentos se llaman misterios? Misterios, sí. Ajá, sí. Sacramento es palabra latín, entiendo, pero en la Ajá. Biblia hablan de los santos misterios. Ujú. Es una ventana. Sí, sacramento es la traducción latina y realmente proviene de un término del ejército. Los soldados tomaban votos y esos votos en el ejército romano se llaman sacramentos. Pero entonces realmente no es una traducción muy apta porque el término original es misterio y en español misterio tiene el sentido de algo desconocido, misterioso, oculto. Pero misterio realmente quiere decir entrar en una unión mística con Dios, una unión que sobrepasa el entendimiento. Entonces es un misterio. Y los sacramentos son misterios porque no se pueden entender por la mente humana en su profundidad. Por ejemplo, los bebés pueden participar en la Santa Comunión
y mis amigos evangélicos me preguntan, ¿cómo es posible que un niño reciba la Santa Comunión o que un niño sea bautizado si no está entendiendo lo que está ocurriendo en el rito? Pero la respuesta es que nadie entiende lo que está ocurriendo en el rito. Es un misterio. Ni un adulto muy, muy preparado y educado, con doctorados, no puede entender el misterio del bautismo ni los demás sacramentos. Es algo que sobrepasa el entendimiento. Por eso son misterios. Entramos en los misterios, pero no podemos entender plenamente los misterios. ¿Cómo dos jóvenes iban a acercar un sacerdote si piensan que el matrimonio es una posibilidad? Perdón, no entendí la primera parte. Si dos jóvenes piensan que el matrimonio es una posibilidad, ellos Ajá. deben primero hablar con su sacerdote. Sí, sobre cualquier paso importante en la vida es importante consultar con su padre espiritual. Y el padre espiritual le puede orientar, pero la decisión siempre queda con uno, ¿sí? O sea, no es para un sacerdote insistir que se case ni prohibir que se case. Eso depende de uno mismo, ¿sí? El sacerdote le puede dar consejos, pero la decisión de casarse o no. En esta cultura mundial que vivimos en un tiempo de la sobresexualización y Sí, mucha confusión sobre eso, pero hay un espacio seguro, digamos una etapa de averiguación para discernir, para dos personas conocerlos, para ver si el matrimonio es una opción. Y si vivimos en un estilo de vida coloquial, ajá. piensa en feedback, no. Okay. Sí. ¿Cómo dos personas pueden averiguar en un espacio seguro para ver si el matrimonio es una opción? Bueno, como dije al inicio, lo más importante para un matrimonio cristiano es que los dos sean cristianos, que los dos comparten la misma fe. En cualquier matrimonio, sea cristiano o no, los dos tienen que tener el mismo objetivo en la vida, ¿sí? No es simplemente cuestión de enamorarse, sino que tengan los mismos objetivos en la vida, los mismos valores. Entonces, si pretenden tener un matrimonio cristiano, deben tener valores cristianos en la vida y deben tener el mismo objetivo de unirse con Dios en la vida. Entonces, si esas dos cosas existen en la relación, es una buena indicación de que pueden casarse. Puede ser que estos metas espirituales son más importantes que la atracción. Bueno, las dos cosas son importantes. No voy a negar que la atracción es algo importante. O sea, un padre espiritual o los padres de uno no deben decir, ay, debe casarse con esa chica porque es tan excelente mujer, aunque uno no está atraído a ella. Hay que haber una atracción, ¿sí? Hay que haber una atracción. Pero por encima de eso debe haber una meta compartida. Y es importante compartir la misma fe ortodoxa o en países donde hay muy pocos ortodoxos, es posible que un ortodoxo caso con una persona que no es ortodoxa. Bueno, lo ideal es casarse con alguien que comparte la misma fe. Pero si uno se encuentra en un contexto donde no hay muchos ortodoxos, puede ser difícil. Lo ideal es casarse con una mujer ortodoxa, pero si no están, si no las hay, y si uno no va a regresar o mudarse a un contexto ortodoxo, es posible casarse con una mujer que no sea ortodoxa, pero que comparta la misma fe. O sea, por ejemplo, hay personas que no son ortodoxos técnicamente, no son bautizados ortodoxos, no asisten a servicios ortodoxos, pero tienen un muy
muy buena teología y son más ortodoxos que creen, más ortodoxos que se dan cuenta, ¿sí? Porque si uno se pone a hablar con muchos evangélicos o católicos romanos y le preguntan, ¿y cómo es la fe ortodoxa? Y uno se pone a explicar, bueno, creemos eso, creemos aquello. Y ellos terminan diciendo, oh, yo creo la misma cosa, yo creo la misma cosa. Entonces debe convertirse a ortodoxo. Ah, no quiero convertirme a ortodoxo. Pero resulta que hablando con ellos, resulta muchas veces que realmente comparten una fe prácticamente ortodoxa. La única cosa es que no quieren convertirse por su familia o por otros motivos. Entonces uno puede buscar una señora que tal vez no es ortodoxa, no tiene interés todavía en convertirse a ortodoxa, pero realmente tiene una fe ortodoxa en su corazón. ¿Sí? Porque más importante es tener el amor, eso es mostrar las virtudes. Y Sí, ¿qué tiene? pero otra cosa importante es que una pareja puede enamorarse, dicen que, bueno, no compartimos la misma religión, pero eso no importa y podemos criar a nuestros hijos futuros en las dos religiones, pero no es así. Cuando llegan niños, hay que tomar una decisión, si van a tomar la religión del papá o de la mamá, ¿sí? Y en ese momento comienzan las riñas entre los matrimonios, ¿sí? Porque al principio, cuando están enamorados, dicen que podemos, ah, podemos, ah, 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 estoy buscando la palabra, ah, no va a haber ningún problema con los niños, todo va a salir bien, pero no han pensado bien qué van a hacer cuando llegan los niños, porque los niños tienen que ser criados o en una religión o en la otra, no se pueden criar en las dos. Si las parejas que tratan de criar a los niños, a los hijos en dos religiones, los niños salen con ninguna religión. Ven que los padres están en conflicto y deciden muchas veces que la religión no vale la pena, mis padres son locos, ¿sí? Entonces los padres tienen que estar de acuerdo en cuanto a cuestiones religiosas antes de nacer los hijos. ¿Y qué tiene que hacer para tener un matrimonio exitoso? Bueno, ante todo tienen que compartir los mismos valores y los mismos objetivos, pero por encima de eso hay que tener un espíritu de sacrificio, ¿sí? En la pareja, el hombre tiene que sacrificarse para la mujer y la mujer tiene que sacrificarse para el hombre y no poner sus intereses, deben tener sus propios intereses en segundo puesto, ¿sí? Hay que servir el uno al otro. Tener paciencia, tener mucho perdón, debe haber mucha comunicación. Si uno tiene un desacuerdo con su pareja, debe hablar de eso con calma, con paciencia. Y hay que practicar decir, perdóname. Tengo un amigo que sacerdote que dice que el consejo principal que le da a los hombres que se van a casar es que tienen que practicar esa frase, perdóname. Y con eso van a tener un matrimonio exitoso. Como la canción de Brian Williams. Háblanos sobre los iconos que está atrás de usted. ¿De qué son estos santos? Los iconos aquí. Tenemos un apartamento aquí en Colombia. Tenemos iconos por todas las paredes. ¿En qué parte de Colombia? Estamos en la ciudad de Santa Marta, en la costa atlántica. Es nuestro iconostasio aquí. Okay. Celebramos la liturgia aquí en la sala. Explíquenos sobre uno o dos de los iconos. Ok, bueno. ¿Dónde comenzamos? Este es San Inocente. No es fácil.
Ya, importante para Norteamérica. Sí, él fue el apóstol a las Américas. Él fue misionero y obispo en Alaska en el siglo 16, no, 18, digo. 18, sí. Él llegó primero como hombre, como sacerdote casado. Se le murió la esposa y le consagraron obispo. Y él viajaba por todo el territorio de Alaska, por canoa, en mucho frío, aguantando agua. Siquiera a California. Sí, llegó hasta California en una ocasión y bautizó cantidades de personas, celebró cantidades de matrimonios y muy importantemente tradujo las Sagradas Escrituras a varios idiomas de los indígenas en Alaska. Entonces, por eso se llama el apóstol de Alaska. Okay. Hay, hay denominaciones que hablan sobre una comunión abierta y una comunión cerrada. Y los protestantes dicen si creemos en Jesús, debemos participar en la Santa Eucaristía. Pero no funciona así. Me pregunto si el concepto de la comunión cerrado, vamos, se encuentra bíblicamente. Bueno, para participar en la comunión, ¿qué quiere decir? Comunión quiere decir que tenemos algo en común. Y si no compartimos la misma fe, no estamos en comunión. La Eucaristía es un sello de la comunión que ya compartimos. Y si no estamos de acuerdo en cuestiones de la fe, no podemos pretender que tengamos una comunión espiritual. En una parroquia donde yo era rector, hubo un señor que estaba visitando y él me regañaba y decía que ustedes son idólatras porque tienen iconos y son paganos y son los peores y no son cristianos, etcétera. Pero al momento de recibir la Santa Comunión, él se acercó para recibir la Santa Comunión. Y le digo, Señor, ¿por qué él quiere recibir la Santa Comunión si no está de acuerdo con nosotros? Pero la comunión pertenece a todos. Pero no es así, no es así. Si van a pelear conmigo, si se pone a pelear conmigo, ¿cómo puede pretender que estamos en comunión y en paz? ¿Sí? En paz, sí, el sacerdote siempre dice al salir del altar con el cáliz, en paz, ¿cómo es? Rogamos al Señor. Sí, con temor de Dios y con paz, acérquense. Entonces, si estamos en conflictos y desacuerdos religiosos, es imposible compartir el mismo cáliz. Entonces, no es cuestión de excluir a nadie. Es cuestión de que la persona misma se está excluyendo por no compartir nuestra fe. Si quiere compartir nuestra fe, está bien, está bien. Puede entrar en la fe y puede recibir la Santa Comunión. No estamos excluyendo a nadie. Solamente están excluidos los que ellos mismos se han excluido por su... Y en este caso del Señor de esta parroquia, creo que estuvo muy enfocado en un solo sacramento, pero todos los sacramentos son importantes. Y cómo Sí. sacramentos funcionan holísticamente y no podemos tener uno sin el otro. Por ejemplo, no podemos tener la comunión sin el sacramento de sacerdocia y sin la confesión y sin el bautismo. Cómo todos funcionan juntos esos misterios. Bueno, todos los sacramentos tienen el mismo objetivo de alcanzar la deificación. O sea, el bautismo sirve para introducirnos en la familia de la fe, donde elaboramos nuestra salvación. El sacerdocio sirve para producir hombres que puedan oficiar los sacramentos. El matrimonio sirve para que los dos
pueden formar una comunidad espiritual del hogar, porque cada hogar es un templo de Dios, ¿sí? Y el padre, el esposo, es como el sacerdote, digamos, del hogar. Entonces, todos los sacramentos, sea matrimonio, sea sacerdocio, sea bautismo, sea eucaristía, sea confesión, tienen el mismo objetivo de ayudarnos y capacitarnos para alcanzar la deificación. ¿Y por qué bautizamos los bebés? Yo escuché en la Biblia que dicen que cuando una persona se convirtió a Cristo, toda su casa, o sea, todo su hogar fueron bautizados, y en este hogar deben ser que hay muchos bebés, pero algunas personas preguntan, ¿por qué bautizamos los bebés? Usted dijo antes que es algo que ocurre en el corazón, no en la mente. Pero ¿puede elaborar un poquito más por qué bautizamos los bebés? Ujú. Bueno, ante todo tienes toda la razón. En el libro de los Hechos se dice que bautizaron a toda la casa, incluyendo a los bebés. Y como dije sobre los sacramentos, que son misterios, no importa que un bebé no entienda lo que está pasando, porque es un misterio que sobrepasa el intelecto de cualquier persona, por más inteligente que sea. Pero también en el Nuevo Testamento, San Pablo hace una equivalencia entre la circuncisión del Antiguo Testamento y el bautismo del Nuevo Testamento. Entonces, así como los bebés fueron circuncidados en el Antiguo Testamento, los bebés se bautizan en el Nuevo Testamento, en la era de la iglesia. Y además, cuando una persona como un evangélico me regaña y dice que no debemos bautizar a los bebés, contesto que, bueno, ¿cómo puede tener una familia cristiana si la mitad de la familia no es permitida entrar en la iglesia? O sea, solamente los adultos están en la iglesia, los bebés están prohibidos de entrar en la iglesia, ¿sí? Toda la familia puede entrar en la iglesia, no importa si entienden todavía o no, porque van a crecer en la iglesia, van a ser criados en la iglesia y van a coger entendimiento de los sacramentos en la medida en que crezcan. Muy bien. Y la última pregunta, ¿cómo es el servicio de matrimonio en la iglesia ortodoxa? ¿Y qué significan las coronas que ponen a los Las coronas, sí, es algo, cuando uno presencia un matrimonio ortodoxo por primera vez, lo más sobresaliente es el uso de las coronas. Es interesante que en los primeros siglos de la iglesia, muchos padres de la iglesia estaban en contra del uso de las coronas porque les parecía una costumbre pagana, pero poco a poco se adoptó en la iglesia y se santificó, porque tiene un doble sentido la corona. La corona representa primero que el hombre y la mujer son el rey y la reina del hogar. ¿Sí? Los padres son los reyes del hogar y tienen un puesto importante en los ojos de Dios. ¿Sí? Además, las coronas siempre representan el martirio. ¿Sí? Los mártires que mueren por Cristo reciben una corona especial en los cielos. Entonces, hay una identificación entre corona y martirio. Y eso significa que el hombre debe morir por la mujer y la mujer debe morir por su marido. ¿Sí? Es un sacrificio mutuo entre los dos, ese es el significado. Pero lo importante del matrimonio, del rito de matrimonio también, es que en las confesiones cristianas occidentales, los protestantes, los evangélicos, los católicos romanos, durante el rito, el hombre y la mujer están enfrentados cara a cara. Un sacerdote me dijo que una vez que es casi como son boxeadores enfrentados, ¿sí? Listos para pelear. En cambio, en el rito ortodoxo están lado a lado mirando los dos hacia adelante, hacia Cristo, porque están emprendiendo un sendero
juntamente hacia Cristo, hacia el reino de Dios, lado a lado. Entonces no están enfrentados, sino son compañeros caminando lado a lado. ¿Sí? Muchas gracias, Padre Peter. Le agradezco mucho. Usted tenga un buen día. Igualmente, Patricio, bendiciones.